El British Council es una organización global con más de 70 años en el mundo. Nos interesa mucho acercarnos a las comunidades más jóvenes que están interesadas en todas las disciplinas artísticas. México y el Reino Unido tenemos una gran tradición cultural y artística, pero somos también dos países con un componente contemporáneo, cosmopolita. Entonces nuestro objetivo principal es ofrecerles talleres, conferencias, actividades y proyectos que tengan un conocimiento diferente al que están acostumbrados y fomentar esa conexión entre ellos. Stanley Kubrick y la exposición llega a México después de una itinerancia de 15 ciudades previas por todo el mundo, como una consecuencia más o menos lógica del hecho de que hace un par de iteraciones de la exposición se puso en el marco, en el Museo Marco de Monterrey. Se pidió, llegó en tiempo y forma y la inauguramos la exposición el 1 de diciembre del año 2016. En este sentido, la exposición de Kubrick que tenemos en la Cineteca Nacional se suma pues a una estrategia global, bilateral, por la cual estamos estableciendo un nuevo diálogo, decía yo, contemporáneo, novedoso, muy del siglo XXI, para hacer una gestión cultural apropiada a nuestro tiempo. And when Stanley Kubrick sadly died, a few years later I discovered that there was a vast amount of archived material in porter cabins in the grounds of his house. The Stanley Kubrick archive is used by many researchers at UAL. One of its benefits is that it appeals to so many different disciplines. It's very interdisciplinary. And some of us have been really lucky to spend time with this archive, and we're dealing with a very fine mind, a very big mind, and many people know his work. And the rest is history. A few years later, the archive arrived at the University of the Arts, where we've had it ever since. I think that's the most important thing, is if having somebody of his stature and to be able to access his actual practice and to see the development of his ideas. And I'm very interested in the relationship between the director and other members of the team, particularly design. If you think that a film that maybe took 7 years to make lasts about an hour and a half, 2 hours, but behind that film is a vast amount of material. He was a very details-oriented director and really thought carefully about his collaborators. I think there are many examples. For example, his work with Saul Bass on a number of the poster designs and storyboards. Los talleres que se desarrollaron para Kubrick están muy enfocados en la parte de innovación y el desarrollo de habilidades. Es decir, que un grupo de personas se junta para aprender una capacidad muy específica, pero con talento inglés. In our case, we've been doing a workshop from the scripts of Dr. Strangelove. And so we were looking at that idea of how do you handle the conflict between two world leaders. So they've taken this idea that Kubrick has about how to resolve this challenge, and they've developed their own scripts and their own short films to see how would they today, early in 2017, deal with some of the conflicts that are emerging. And so there was this idea of how might you inspire them. Fue a conocer a Kubrick desde otra perspectiva. Yo venía con la idea de recibir como un tipo de análisis de las películas y me encontré con la sorpresa de que se trataban temas como muy particulares, como mucho más enfocados, muy aterrizados. I think the initial idea about the workshop was to do something which enabled the group themselves to speak back to Kubrick and Kubrick's films, really. Sabes que Kubrick es lo que es, pero cómo yo puedo aterrizar en la práctica ese conocimiento. We have participants in the workshop who hopefully will be the next generation of filmmakers in Mexico. A lo largo de esta experiencia con la exposición, con las conferencias y con los talleres, fue como romper este mito del Kubrick genio y verlo como una persona, que tú en cierta forma puedes llegar a ser lo que él es en este momento, no con las particularidades de Kubrick, pero con las particularidades de cada persona, de cada cineasta. The students' insight into Kubrick's work was really amazing, actually. I feel like I learnt as much from their perspective on his work as I was able to offer. So it's a real pleasure to work with the students today.